Bueno, Sangaorita, bienvenidos a otra clase más con Teología PAD. Venimos por un camino de 7 pasos, donde vimos 2 pasos de la sabiduría, 3 pasos de la conducta ética, y ahora estamos en el Samadhi, en la concentración, y vamos para un segundo paso de este grupo. Recordemos un poco que con la sabiduría nos descubrimos a nosotros mismos, con la conducta ética descubrimos todo lo que es el exterior, y con la concentración, en este paso del Samadhi, lo que estamos haciendo es unificando todo, logrando ese camino medio. Y en este paso, el paso de la concentración es donde empiezan las prácticas espirituales. Aquí es donde estamos muchos de nosotros haciendo prácticas, a veces sin haber dado 6 pasos anteriores. El séptimo paso es, en sánscrito se llama Samyak Samriti, como les dije, el segundo paso de este bloque y el séptimo del camino óptuple. Como vimos el paso anterior, fue el esfuerzo correcto y fue el primer paso de este bloque. Entonces, luego de tener ese esfuerzo correcto y estarnos esforzando en lograr lo que queremos, vamos a necesitar este paso que es tener la mente enfocada. Este paso se conoce como mente enfocada correcta, atención plena, mindfulness, como lo conocen muchos, o muchas veces lo traducen como la conciencia completa. Samyak, ya lo hemos dicho muchas veces, es correcto. Y Sriti o Sati, normalmente lo traducen como atención consciente y algunas veces como conciencia. Pero si vamos a un diccionario y buscamos esta palabra, realmente significa memoria o recuerdo. Entonces aquí ya nos está dando un paso importante y es que tiene que ver con nuestra memoria. Cuando empecé a estudiar o profundizar en este paso para hablar desde él, empecé a darme cuenta de lo tan poco consciente que somos. Y se supone que es lo que buscamos, lograr esa conciencia plena. En un ejercicio súper sencillo, pónganse a escuchar en estos momentos qué es lo más lejano que pueden escuchar. Y se van a dar cuenta que van a encontrar bastantes ruidos antes de llegar a ese lejano. Pero antes solo escuchaban míos dónde estaba la atención, o qué tan atento estábamos, o a qué estábamos atentos. Así lo podemos hacer con todo, con el sabor de la boca, con las texturas de la ropa en el cuerpo, con el olfato, que es lo que más cerquita nos huele, que es lo que más lejos podemos oler. También nos dejamos llevar demasiado por la vida. A veces tenemos que mandar un correo, escribir algo, y antes de escribir el correo vamos a buscar algo de tomar. Vamos a la cocina, buscamos algo frío, vamos a preparar algo caliente y ponemos algo a calentar el agua. Y mientras calentamos el agua, preparamos lo que estamos a tomar, escuchamos una canción de fondo, decidimos también escuchar música, ponemos música. Mientras ponemos la música, un amigo nos manda un texto. Ese texto es un meme, el meme nos lleva a Facebook, Instagram, y un meme lleva otro meme, y perdimos una hora y no nos dimos cuenta que lo que estábamos haciendo era mandando un correo. Y se suponía que el correo era urgente. Y entonces les hago la pregunta es, ¿por qué nos olvidamos de tantas cosas con tanta facilidad? ¿O por qué perdemos de vista algo que supone que tenemos que tener en cuenta? Y la razón y la respuesta es muy sencilla. Nos distraemos con mucha facilidad. Nuestra mente se desvía muy fácilmente. Al menudo estamos dando o recibiendo una clase y es normal que hayan sonidos en el fondo. Pero si realmente tuviéramos el foco de atención completamente en la clase, podría hasta pasar un elefante detrás de la persona que lo está dando. Y si nuestro foco está correcto, no nos desviaríamos de la clase. Pero el sonido puede ser súper sencillo. Y es como si a todos nos jalaran con una cuerdita a la cabeza y empezamos a buscar dónde es el ruido o qué le hizo el ruido a la persona que está dando la charla. Entonces, ¿por qué nos distraemos con tanta frecuencia? Y la respuesta es simple. Nuestra concentración es muy débil. Nuestra conciencia viene siendo muy débil hasta que empezamos a trabajar. Entonces, nuestra capacidad de concentración, ¿por qué es tan débil? Porque a veces nos volvemos tan indiferentes a lo que estamos haciendo. Normalmente me gusta empezar las clases trayéndonos al presente, pero como esta clase trataba de la atención, no lo hice de esta manera. Empecé la clase de corrido, simplemente para ver dónde estaba nuestra atención.
Eh, Estas prácticas o esta práctica de estar muy consciente me recordó mucho una clase que tuve hace poco y hablaba de los errores que comete un estudiante al recibir el Dharma. Y esta concentración hablaba mucho de la primera falta. Esto nos refiere a que nosotros somos como una especie de tazón y el Dharma es un elixir que va a entrar frente al tazón. Pero cuando tenemos la concentración corriente, no correcta, es como si tuviéramos el tazón al revés. Y es que el elixir va a entrar y se va a regar porque a pesar de que estamos aquí y estamos escuchando, nuestra atención está en lo que tenemos que hacer, en lo que teníamos que hacer, en lo que tenemos que hacer, en lo que vamos a hacer, y buscando futuros que no existen y pasados que no podemos cambiar, en vez de estar en el aquí y en el ahora. Y creo que ya les quedó muy claro lo desatentos que somos y por qué no logramos esa atención correcta. Entonces, me pareció mucho más sencillo hablar de todo lo que no es la atención correcta, para poder ver que todo lo opuesto es la atención correcta. Vemos que todas necesitamos un estado de memoria, necesitamos no estar distraídos, necesitamos concentración, necesitamos continuidad, necesitamos constancia de un propósito y necesitamos constancia de la individualidad. Y eso nos va a llevar a un profundo desarrollo. Mientras no tengamos estos puntos, vamos a estar siempre en desatención o con nuestra conciencia regada en muchas cosas. Y esto que acabo de decir no define la atención correcta o perfecta, es solamente una parte de ello. Nos da como esa idea general de lo que puede ser. Dependiendo de la tradición que estudiemos, se va a hablar de los niveles de atención de diferentes formas. En esta ocasión voy a hablar de 4, eh, que son como las diferentes formas donde podemos enfocar nuestra atención. La primera forma es la conciencia o estar consciente de las cosas. La segunda es estar consciente de nosotros mismos. La tercera es atención consciente hacia los demás. Y la cuarta es la atención consciente a la realidad. Al considerar, pues, como esos niveles de atención, digamos, en estos 4 apartados, esperemos, pues, que todos logremos formarnos como esa idea completa de lo que es la naturaleza de la atención perfecta y que es estar realmente consciente. Pues en un primer paso, hablemos de la atención a las cosas. Y cuando me refiero a cosas, me refiero a todo lo que está en la naturaleza, menos a lo que es viviente. Entonces aquí vemos que es todo lo que nos rodea. Hablo del cosmos, hablo de lo que no conocemos, hablo de todo. Y por supuesto que obviamente todo lo que está a nuestro alrededor lo miramos todo el tiempo, pero ¿con qué profundidad? Observamos lo que usamos y observamos lo que vamos pasando, pero no vamos a profundidad a ello. Le hago la pregunta es, ¿cuántos minutos al día se pasan observando algo? Que no sea de trabajo o que no sea algo que tengan que cumplir. Y digo minutos y creo que estoy exagerando. ¿Cuántos segundos se detienen a observar algo? Entonces, la invitación en este primer paso es que debemos aprender a mirar, a ver, ser conscientes, para de esta manera volvernos sumamente receptivos. Entre más observemos, más conscientes estemos de todo, vamos a ser muy receptivos. Y como consecuencia de esa receptividad, vamos a unirnos a todo y a dejar de ver las cosas como un individual. Vamos a empezar a fusionarnos con ellos, a estar unidos con ellos. Esto logrará una afinidad y una profunda unión entre todo lo que esté a nuestro alrededor. Y para los que son artistas o tienen un temperamento artístico, esto les ayudará a realmente crear cosas nuevas, a hacer creaciones muy bonitas. Hay 2 historias muy bonitas. Una habla de que están 2 personas observando un árbol y la primera dice, ¡ay, qué lindas son sus ramas, sus flores! Y el que está al lado le dice, ah, sí, de ahí saldrían como 45 tablas. Y es que tanto vemos las cosas como objetos y no como lo que realmente son. Vemos las cosas cuando nos sirven y no por lo que son. Y la otra historia es de un maestro zen de dibujo. Su discípulo más avanzado le dice que por fin le enseñe a pintar bambús. Y el maestro le dice que no, que aún no está preparado.
y le ponen la tarea de observar un bambú, cuando lo siembra, cuando crece, cuando se mueve, cuando hace frío, cuando hace calor, cuando está creciendo, cuando es verde, cuando es amarillo, cuando lo corta. Y el aprendiz pasó años observando el bambú. Luego de cierto tiempo volvió de su maestro y le dijo que ya no tenía necesidad de enseñarle a pintar un bambú, porque él era el bambú. Su maestro lo definió como el bambú pintando un bambú, que tanto conocemos a nuestro alrededor. La segunda parte es observarnos a nosotros mismos. Y creo que aquí la mayoría son expertos en esto, pero lo hacemos de una manera superficial, ya que este nivel de atención consciente a nosotros mismos tiene muchos subniveles, de los cuales creo que voy a dividir o vamos a dividirlo en tres. El primero es la conciencia del cuerpo y sus movimientos. El segundo puede ser la conciencia en los sentimientos. Y el tercero puede ser la conciencia o estar consciente de nuestros pensamientos. Eh, la conciencia del cuerpo y sus movimientos. En varios sutras, Sakyamuni Buda habla de estar atentos al caminar, cuando estamos sentados, de pie, acostados. Que si uno tiene conciencia de la posición de las manos, de los pies, de la forma de moverse, hasta la forma de gesticular, según todas estas enseñanzas, si lo volvamos de forma consciente, nunca podríamos actuar de una manera precipitada, de una manera confusa o una manera caótica, ya que estamos conscientes de todos los movimientos que hacemos. También se habla de que si se ejercita esa atención consciente en el cuerpo y sus movimientos de una manera bastante prolongada y profunda, se logrará que la rapidez con la que hablamos, con la que nos movemos, o hasta la rapidez con la que va la vida, vaya disminuyendo. Entonces el paso de la vida se volverá más estable y mucho más rítmico, mucho más predecible. Las cosas serán mucho más lentamente, por ende los demás la podrán entender y ver de una manera más sencilla. Podremos hacer las cosas de una manera predeterminada. Sin embargo, eso no quiere decir que hagamos menos trabajo que los demás, ya que si estamos conscientes de una manera muy fuerte, vamos a hacer las cosas sin irnos por otro lado, sin pensar en otras cosas. Entonces podemos hacer mucho más trabajo que una persona que tenga 1000 cosas por hacer, que la mayoría de las veces lo que está es preocupada y no está trabajando. Entonces, a la larga, trabajar con esta conciencia del cuerpo nos hace ser unas personas mucho más eficientes. La segunda, hablando de la atención de las emociones o los sentimientos, creo que aquí está, no tengo que hablar mucho, porque la mayoría nos vamos a sentir lo que sentimos. Y cuando nos percatamos de esto, podemos saber si estamos tristes, en un estado de paz intermedio, nebuloso, gris, indiferente, y empezar a aplicar todo esto para empezar los estados de alegría, de felicidad, de amor, a estar mucho más en nosotros, porque son los estados que estaremos cultivando. Si somos propensos a tener rabia, a estallar muy fácil, teniendo la atención consciente de nuestras emociones, vamos a aprender a saber cuándo va a empezar esa rabia o esa ira y a controlarla. Y con el tiempo y con el trabajo de mucho tiempo, lograremos hasta controlar esos estados y a eliminarlos. La tercera parte, hablamos de la atención consciente de nuestros pensamientos. Y si usted en cualquier momento del día se pregunta o te preguntan o te preguntas, ¿qué estás pensando? La mayoría de las veces vamos a contestar, no sé. Es porque tenemos tantas cosas en la cabeza que nos podemos elegir una para decir qué estábamos pensando. Normalmente lo que hacemos es que la corriente de pensamiento nos deja ir para un lado y para el otro. Digamos que no tenemos un pensamiento dirigido y tenemos demasiadas cosas en la cabeza. Muchas veces no decidimos qué pensar, sino que dejamos que el flujo de la vida lleve todos esos pensamientos de manera indefinida. Cuando empezamos a ser conscientes de nuestros pensamientos, vamos a saber de dónde vienen y hacia dónde van. Y llegar a un punto donde vamos a lograr un silencio que va a sonar un vacío, pero al mismo tiempo ese silencio va a estar lleno. Y es porque podemos elegir qué pensar, dónde pensar y hasta dónde dirigirlo, lo cual nos llevará a tener muchos mejores pensamientos y una evolución mucho más rápida. Al lograr esto, vamos a lograr realmente el estado meditativo que queremos, ya que no vamos a tener interferencias y problemas en nuestra mente. Entonces, si estas 3 clases de conciencia de nosotros mismos, de los movimientos, los sentimientos, las emociones y los pensamientos, se deberían de practicar todo el tiempo y en todo lo que hacemos. Durante el día, durante la noche, los textos y los sutras hablan incluso hasta cuando dormimos.
ser conscientes de cuando dormimos y así ser mucho más eficientes en nuestras prácticas. Entonces, si estamos conscientes de esta forma todo el tiempo, eh, incluso intentar hacerlo durante toda nuestra vida, veremos que de manera gradual y de una manera muy perceptible y sin lugar a dejar dudas a esto, nuestra conciencia se transmutará y se transformará todo nuestro ser. Y esto a manera psicológica se conoce realmente que la atención consciente es un elemento más transformador que conocemos en estos momentos, ya que si ponemos nuestra conciencia en un punto, toda nuestra energía irá ahí y trabajaremos mucho más eficientemente. En la psicología hablan como la mente consciente es como el calor que se le pone al agua, que transmuta todo eso a vapor. Entonces, de la misma manera, si aplicamos la atención consciente a cualquier contenido psicológico de nuestra mente o psíquico, este contenido se purificará y se sublimará de inmediato. Hablando de una tercera atención, vamos a hablar de la atención hacia las personas. Y cuando estaba leyendo esto, me hice la pregunta de si en algún momento realmente he visto a una persona, le he puesto atención a una persona. Para los que sabemos lo que es la transmigración y lo que hemos transmigrado, digamos que tenemos un pasito adelante de los demás, porque podemos lograr sentir qué hacemos. Pero si yo te pregunto, si te pones a mirar a alguien, lo primero que va a pensar es, si me quedo mirándolo, va a parecer un psicótico loco, con la mirada fija en la persona. Y realmente no es esto, es mirar a la persona, observar a la persona, saber qué siente, qué ve, sin necesidad de sus palabras. Y es triste porque hay personas que podríamos pasar la vida sin realmente mirar a alguien de verdad. Y más triste aún, que podemos pasar nuestra vida sin que nadie nos mire de verdad. Entonces la invitación aquí es a ir más allá, a mirar a los demás como realmente son, sin necesidad de que nos digan. Y el cuarto paso, o la cuarta atención, es a la realidad, que realmente me parece la más compleja, la más difícil, porque poner atención a lo que es real, y aquí viene una palabra que me encanta, lo que es verdad, es muy difícil, porque lo vamos a manchar con lo que creemos, con lo que queremos saber o con lo que nos conviene. Entonces, la atención a la realidad no significa pensar acerca de lo que es la realidad, ni siquiera es estar atentos a la realidad que vemos, es mucho más allá. Digamos que estar consciente de la realidad, la mejor forma de escribir es diciendo que es una clase directa y no disociativa de contemplación. Tener la conciencia plena en la realidad es contemplar la vida tal y como es, no tal y como queremos que sea. Eh, una forma de contemplar esta manera de verdad, por ejemplo, es con los maestros y es pensar un nombre de un maestro y contemplar su vida, aprender por esa conciencia, por esa realidad que hay. Cuando estemos mucho más avanzados, lo podemos hacer con el vacío, ya que ese vacío lo es todo y lo hay todo. Otra forma es recibiendo una iniciación de un mantra o de una oración y contemplarlo. No solo repetirlo, sino ir más allá, contemplar todo lo que viene. Esa iniciación nos dará un primer paso, pero esa contemplación nos irá mucho más allá, a ver esa realidad. Entonces, estos 4 niveles de atención consciente en nosotros, en las cosas, en los demás y por encima de todo, esta realidad, cada uno tiene un efecto particular en cada uno de nosotros cuando lo practicamos. Y es que a través de la atención consciente de las cosas, nos liberamos de ese velo de la subjetividad. La atención consciente de nosotros mismos, pues obviamente vamos a purificar nuestra energía y nuestra psicología. La atención consciente hacia los demás nos estimula y nos trae contacto. Y finalmente, la atención consciente a la realidad nos transmuta, nos transfigura y nos transforma, llevándonos mucho más allá de lo que creemos que podemos ser. Todas estas diferentes clases de atención perfecta contribuyen cada una a su manera, obviamente, a nuestro proceso espiritual hacia llegar a esa evolución. Todo esto nos lleva muy cerca a la última etapa de ese sendero,
que es la que vamos a ver en la siguiente clase. A modo de resumen, para tener una mente enfocada correcta, debemos de dejar todo, de ver todo como si fuera separado. Ya no tenemos que prestar atención a cosas separadas, sino a todo como un todo. Y si vemos todo como un todo, podemos tener la atención en una sola cosa, que es todo, no en sus separaciones. Y así dejaremos de añadir muchas cosas a lo que tenemos que prestar la atención, ya que solo nos enfocamos en el todo. Entonces, para ir un poco profundo en esto, vamos a pasar por cada una de estas atención o de estas conciencias o de esta manera de prestar atención. La primera parte es estar consciente de las cosas. Y creo que todos están en un lugar que conocen y que están mucho tiempo. Y les puedo apostar que a pesar de que han visto muchas cosas, realmente no la han observado. Así que les pido que pongan su atención en cualquier cosa de su cuarto, de donde están, y le dediquen unos minutos a observarlo. Y no solo observarlo con los ojos, observarlo con la conciencia, observarlo con el olfato si es posible, con el tacto, que de él no habías visto antes, que de él no habías sentido antes, que hay impregnado en ese objeto. Que a pesar que está ahí todos los días, no lo observas, solo lo ves. Y ya que estás en eso, amplía la conciencia que hay a su alrededor, que comparte el espacio con ese objeto. Se equilibran, no se equilibran. ¿Qué percibes? Solo con ver, solo con estar consciente de las cosas. Intenta poner tu conciencia en todo lo que está a tu alrededor. Amplía tu percepción, amplía tu conciencia. Llévala a tu límite. Siente todo a tu alrededor. Percibe todo a tu alrededor. Eso es. Respira profundo y trae la conciencia a ti. Y este paso, creo que todos conocemos la manera más sencilla de hacerlo. Y es respirando, habitando, sintiendo y observando. Así estarás consciente de tu cuerpo, de tus movimientos. Tendrás la conciencia en tus sentimientos y en tus pensamientos. Respira, habita, siente y observa. Respira, habita, siente y observa. Respira, habita, siente y observa. Y permite poner la conciencia en tu cuerpo, cómo te mueves, qué zonas están calientes, qué zonas están frías,
y qué zonas hay un dolor que no habías visto. Observa todo, escanea todo tu cuerpo. Y mientras lo haces, respira, habita, siente y obsérvalo. Respira, habita, siente y observa tu cuerpo. Observa y siente tu cuerpo. ¿Qué parte de tu cuerpo te dice, sí, necesito atención? ¿Qué parte de tu cuerpo te dice, sí, estoy feliz? Respira, habita, siente y observa tu cuerpo. Respira profundo. Y ahora respira, habita, siente y observa todas tus emociones, tus sentimientos. Las emociones felices, las emociones no tan felices, las emociones turbias, las emociones buenas. Solo respira, habita, siente y obsérvalas. Y esto no es una integración, simplemente quiero que seas consciente. Respira, habita, siente y observa tus emociones, tus sentimientos. Eso es. Respira profundo. Miramos al plano mental, a tus pensamientos. ¿En qué pienso? ¿Cuántos pensamientos hay en mi cabeza? ¿Los puedo dirigir? ¿Los puedo soltar? Y respira, habita, siente y observa tus pensamientos. Ese remolino de pensamientos. ¿Cuántos puedo ver? ¿Cuántos no quiero ver? ¿Cuántos ni siquiera sabía que estaban? Atención consciente y perfecta en nuestros pensamientos. Y ahora seamos un poquito más usados. Nuestro cuerpo, nuestras emociones y nuestros pensamientos. Respira, habita, siente y obsérvalos todos. Amplía tu conciencia, amplía tu percepción. Cuerpo, mente, emociones, todo al mismo tiempo. Eso es. Eso es. Respira profundo. Relaja la conciencia.
Y ahora hagamos un ejercicio del budismo zen. Cuando te diga ya, vas a abrir los ojos y vas a observar con conciencia a cualquier persona del grupo y obsérvala de verdad. Respira profundo. Ya, observa a alguien del grupo y obsérvalo con toda tu conciencia. Préstale toda tu atención. Y si esa persona nunca ha sido observada, regalar ese regalo. Es la primera vez que la observen tal y como es. Sin miedo, sin defensas, solo tal y como es. Respira profundo. Y ahora observemos la realidad. Cierra tus ojos. Deja todo atrás, al compañero, a ti mismo y las cosas. Y ahora solo concéntrate en Sakyamuni Buda. Sakyamuni Buda. Solo permítete sentir con toda tu atención consciente. Sakyamuni Buda. Sakyamuni Buda. Sakyamuni Buda. Sakyamuni Buda. Sakyamuni Buda. Esta es una de las maneras en las que podemos tener conciencia de la realidad. Ahora por último vamos a observar otra forma. Vamos a hacerlo con el mantra de Avalokitesvara. Vamos a hacer 21 repeticiones del mantra que conocemos como el mantra de la compasión. Om Mani Padme Hum. 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 Om Mani Padme Hum.
Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Respira. Y con esta expansión de conciencia, intenta tener tu conciencia en las cosas, en ti mismo, ti misma, en los demás y en la realidad. Y regálate unos minutos para ello. Eso es. Con una respiración vocal. Ah, y respiramos profundo y lento. Y a tu ritmo volvemos aquí y ahora. Estírate un poco, toma agua si es necesario. Hasta aquí mi intervención de hoy. Si tienen alguna pregunta, duda, aquí estamos. Bueno, Santa Bonita, si no es más, saben que estamos en el WhatsApp, cualquier cosa que nos quieran preguntar, en el grupo de Facebook también. Nos vemos el próximo lunes con el paso final del noble camino óptuple. Esperamos verlos a todos y nos vemos el próximo lunes. Chao, chao.